Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio donde realizaremos reflexiones sobre los desarrollos educativos y pedagógicos en la historia y su impacto actual. Queremos compartir información sobre las historias de la educación y cómo las ideas y prácticas del pasado siguen dando forma a nuestras dinámicas educativas actuales. El día de hoy en este espacio nos acompañarán los docentes Derlisbey Muñoz González, Dionisio Moreno Rivas, Yorli Angélica Pedraza González, quienes estaremos relatando diferentes reflexiones sobre las prácticas educativas. Vamos a iniciar con una pregunta bastante interesante. Dionisio, ¿qué piensa usted sobre el papel que desempeñan los educadores en la lucha contra el neoliberalismo y la defensa de la educación pública? Buenos días, Angélica. Pienso que es muy interesante y se puede analizar desde el texto de Henry Girold la pedagogía crítica en tiempos oscuros, porque destaca que los docentes tienen un papel trascendental como intelectuales públicos, en un contexto donde la actividad individualizada y el consumismo están presentes en cada momento. Los educadores deben reactivar la cultura democrática y fomentar una educación crítica. Profesora Derli, ¿usted qué piensa al respecto? Buenos días, colegas. Es cierto lo que se critica del sistema educativo moderno actual. De cierta manera, conducen a los docentes a desarrollar un papel técnico, sin conexión con los problemas sociales y políticos. La gran idea es que los maestros no se dediquen solo a enseñar, sino que sean ciudadanos activos y que generen nuevos pensamientos críticos que permita al medio social avanzar con justicia y equidad. Muchas gracias, colegas, por sus aportes en este espacio. Ahora continuaremos con una pregunta que nos va a hacer viajar hasta el siglo XIX y conocer aspectos iniciales de la educación, ante lo cual surge esta pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de la organización de instrucción pública? Derlis, ¿cuál sería su concepto frente a esta pregunta? Claro que sí. Teniendo en cuenta las diferentes teorías y partiendo de la idea de Ronnie Gamboa Araya, nos invita a investigar la educación entendiendo su contexto, es decir, no solo mirar los números, sino también las historias y desigualdades que existen dentro del sistema educativo. Este enfoque nos ayuda a reflexionar sobre la educación más allá del aula y nos motiva a cambiar lo que no funciona. La teoría crítica no solo estudia la realidad, sino que busca transformarla y eso es lo poderoso de este enfoque. Nos da herramientas para pensar, analizar y proponer soluciones más justas. En resumen, si queremos mejorar la educación, necesitamos comprenderla desde una perspectiva crítica. No solo se trata de aprender, sino de cuestionar y mejorar para que todos y todas tengamos acceso a una educación digna y de calidad. Claro, y algo que es muy interesante es que a pesar de las adversidades que presentaban a raíz de los conflictos de independencia, para esa época los dirigentes se interesaron por dar inicio a un nuevo sistema de formación de las élites y se crearon universidades públicas en varios sectores de América Latina, como Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Del mismo modo, se hicieron reformas y eliminación de algunas universidades ya existentes. Estoy totalmente de acuerdo con sus conceptos y sin duda alguna la educación ha sido y sigue siendo crucial en la formación de personas para una mejor sociedad. A continuación, nuestro colega Dionisio nos va a compartir información de interés sobre la Escuela de Francfort y cómo ésta influye en la educación. Claro que sí, con mucho gusto. La Escuela de Frankfurt surge con el propósito de formar personas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, aparecieron diversas reflexiones relacionadas con los cambios constantes de la sociedad, ya que ninguna persona puede permanecer inmutable. En particular, la Escuela de Frankfurt busca que las personas desarrollen una postura crítica frente a los acontecimientos en ámbitos como la educación, la comunicación y la cultura. En esta línea, Maldonado 2008 plantea que el sujeto individuo social está regulado por tres factores: el trabajo, el lenguaje y su posición frente al poder, según el interés de los sujetos sobre sí mismo y sobre el mundo, bien sea técnico, práctico o de emancipación. Podría ocupar un espacio
en el escenario de la investigación empírico-analítico, histórico-hermenéutico o crítico-social. Exacto. Por tal razón, este aporte nos incita a pensar en la manera en que estamos situados los docentes y cómo nuestro actuar influye en el entorno educativo, en cómo me relaciono y construyo con el otro una sociedad, siendo el pensamiento crítico de manera de expresarnos, de cuestionar la realidad, en donde el ser humano se ha visto influenciado por diferentes aspectos de la historia y de la vida cotidiana. Gracias, colegas. Muy bien por sus aportes. Derlis, continuando con la teoría crítica, ¿qué otros aspectos podemos conocer de la escuela de Francfort? Teniendo en cuenta que la escuela de Frankfurt da nacimiento a la teoría crítica, la misma inicia a partir de un instituto cercano al marxismo y desde el cual un grupo de pensadores realizan una serie de críticas a la teoría marxista tradicional, desarrollando un nuevo cuerpo teórico llamado por algunos como neomarxismo, dando así al lugar de la teoría crítica que es considerada como una de las grandes corrientes de pensamiento de lo que ha sido todo el siglo XX a nivel mundial. El marxismo se ha fundamentado en la teoría de la lucha de clase hacia el poder, en la cual se plantea que la historia de la humanidad es una sucesión de conflictos entre las clases sociales dominantes y las clases oprimidas. Según Marx, el motor de estos conflictos es la lucha por el control de los medios de producción. El marxismo lucha por la población de la propiedad privada de los medios de producción de una sociedad comunista en la que los bienes sean propiedad colectiva y se distribuyan de forma equitativa. También se destaca de la importancia de la organización política de las personas que logran la transformación de la sociedad. Excelente intervención. Gracias por su aporte. Dionisio, hablando de aspectos críticos, ¿qué novedades relevantes tiene la pedagogía crítica? Bueno, tomo como referencia a Mercedes López López, quien hace una crítica a la educación tradicional, la cual no toma en cuenta necesidades de los estudiantes y se basa solo en la adquisición de conocimiento. Ella promueve una educación emancipadora que busca desarrollar la igualdad con las estrategias y uso de recursos. Por tal razón, la pedagogía crítica implementa unas estrategias pedagógicas como el aprendizaje colaborativo, reflexión crítica y acción transformadora basadas en el fomento de la justicia social y la igualdad. Gracias, colega, muy buen aporte. Derlis, durante la mayor parte de este espacio hemos escuchado que la educación es la base del cambio social, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo investigamos la educación para mejorarla? Claro que sí. Teniendo en cuenta las diferentes teorías y partiendo de la idea de Ronnie Gamboa Araya, nos invita a investigar la educación entendiendo su contexto, es decir, no solo mirar los números, sino también las historias y desigualdades que existen dentro del sistema educativo. Este enfoque nos ayuda a reflexionar sobre la educación más allá del aula y nos motiva a cambiar lo que no funciona. La teoría crítica no solo estudia la realidad, sino que busca transformarla y eso es lo poderoso de este enfoque. Nos da herramientas para pensar, analizar y proponer soluciones más justas. En resumen, si queremos mejorar la educación, necesitamos comprenderla desde una perspectiva crítica. No solo se trata de aprender, sino de cuestionar y mejorar para que todos y todas tengamos acceso a una educación digna y de calidad. Totalmente de acuerdo. Lo importante aquí es que la teoría crítica no solo estudia la realidad, sino que busca transformarla. Nos da herramientas para pensar, analizar y proponer soluciones más justas para mejorar la educación. No debemos ser pobres de pensamientos si queremos transformar la educación que tenemos por una mejor. Es por esto que hablaremos también de la relación de la pobreza y el florecimiento. Para ello, escucharemos a nuestro colega Dionisio, quien nos hablará desde la perspectiva de Julio Bolvini. Es cierto, Voltini plantea que la pobreza no debe verse solo desde una perspectiva económica. Es una condición que limita el potencial humano. El florecimiento humano es un concepto que implica que las personas puedan desarrollarse plenamente en todos los aspectos de su vida. En este sentido, las políticas públicas deben garantizar un acceso equitativo a recursos y oportunidades para que todos puedan alcanzar su florecimiento humano.
El día de hoy hemos abordado temas súper importantes, desde el papel de los educadores hasta la teoría crítica y los desafíos históricos de la educación. Por lo tanto, quiero agradecerles a mis colegas por cada una de las reflexiones y aportes que se brindó en este espacio. Esperamos sean de gran aprecio para toda la audiencia. Feliz día, nos veremos en otra oportunidad. Gracias.